be speaking here in James 1:12. Voy a estar hablando aquí en Santiago 1:12. I titled this message, le puse de título este mensaje, persevera hasta el final. Persevere until the end. ¿Por qué no dice la persona que tiene al lado? Persevera hasta el final. Persevere until the end. It's funny, es chistoso, es interesante, es interesting, pero la lección que nuestra hermana María González expuso en esta mañana es similar a lo que voy a predicar. What my sister spoke about in the morning is similar to what I'm speaking. And it's interesting how that happens. Es interesante cómo funciona. No leí la lección porque mi hermana dijo que le iba a tomar. I didn't even look at the lesson because my sister said that she would prepare it. But I think the Lord is speaking to us. Creo que el Señor nos está hablando como siempre lo hace. Persevera hasta el final. Persevere until the end. Aquí Santiago está hablando para animar a creyentes que están esparcidos y pasando persecución. James is speaking to encourage believers that have been scattered because of persecution. If you go with me to James chapter 1 verse 12, si van conmigo a Santiago capítulo 1, versículo número 1, perdón. If you go with me to James chapter 1 verse number 1, dice la palabra de Dios: Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Speaking to Jewish believers scattered abroad. Y dice, reciban mis saludos. James says, greetings to you. Está hablando con creyentes que han sido esparcidos. Vemos en Hechos como Esteban, después de predicar, Stephen, after preaching to the Jewish leaders, he gets stoned, es apedreado y muere Esteban. Y desde ese entonces los judíos empiezan a escaparse y huir de la persecución. Believers start to scatter and flee from the persecution. And James is writing to these people. Santiago está escribiendo a estas personas. Estas personas estaban pasando diferentes tipos de persecución. These people were passing different types of persecution. But he writes to encourage them. Here in verse 12, en el versículo 12, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Dice, porque después de superarlas, recibirán la corona de Dios que Dios ha prometido a quienes lo aman. So Paul's writing to encourage these people. James. Santiago está escribiendo para animar a estas personas. Empieza diciendo, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. This is something that we all need to hear. Es algo que todos nosotros tenemos que oír, y es que todos nosotros vamos a pasar por tiempos de tribulación, persecución, tentación. All of us will go through times of persecution, temptation, testing. Jesús dice algo similar. Jesus says something similar in Matthew 10:22. Dice, todas las naciones los odiarán a ustedes. Y esta es la razón. Por ser mis seguidores. All the nations will hate you. And this is the reason. Because you are my followers. Solamente por ser seguidores de Jesús. Dice que todas las naciones los van a odiar, pero continúa Jesús. Jesus continues, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. But everyone who endures to the end will be saved. Esto es algo que todos nosotros tenemos que saber. This is something that we all need to know. No vamos a escapar la tribulación. We are not going to escape it. We can try to hide. Podemos intentar escondernos, pero va a estar ahí. También en 2 Corintios 4:17, 2 Corinthians 4:17 dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas
y no durarán mucho tiempo. Hablando de nuestra edad, speaking of our age, que el hombre, dice en Eclesiastés, que es 70, 80 años, a lo mejor 90. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Continúa el texto, sin embargo, nos producen una gloria que durará, ¿por cuánto? Por siempre. Y que es de mucho más peso que las dificultades. He is not, Paul is not minimizing our problems here. No está minimizando nuestros problemas, como es decir, sus problemas no son tan difíciles. He's not saying that, no dice eso. Está comparándolos con la gloria que viene. Dice, en comparación con la gloria que viene, in comparison with the glory that's coming, in comparison, your difficulties are small. It says, for our present troubles are small. Nuestras dificultades actuales son pequeñas. Y no es de nuevo porque las quiere minimizar, sino porque cuando las comparamos con la gloria de estar con el Señor, no son nada. ¿Podemos decir amén a eso? Que es mucho mejor estar en la presencia de nuestro Señor que cualquier dificultad. Pero hay una palabra ahí clave. There is a very special key word there for us. Dice, porque dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas. In the NLT it's one word, it's afterward. Después de esto, después de soportar las pruebas, perdón. Dice el texto, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Cuántos de nosotros queremos esa corona? How many of us want that crown? God's word says, you're going to go through things, vas a pasar por cosas, por situaciones, por problemas, dice, pero después de estas, después de soportarlas, afterward, you will receive this crown. In 1 Corinthians 9:25, en 1 Corintios 9:25, dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. But we do it for an eternal prize. I want to encourage us today. Nos quiero animar el día de hoy a perseverar, to persevere. This past Tuesday, martes pasado, fue el día de ¿cómo se dice? St. Patrick's Day, el San Patricio, o no sé cómo se dice, St. Patrick's Day. Bueno, ese humano, that individual, was actually a Lutheran Christian. Era un cristiano luterano de Britania. He was from Britain, and he traveled to the Irish people. Él viajó al pueblo de los Irish y les predicó. Y de ahí es de donde sale la historia de St. Patrick's Day. Pero pues ahora es de puro verde y de tomar cerveza y etc. Pero este hombre, I wish in a future time to actually talk a little bit more about this individual, St. Patrick. En un tiempo futuro me gustaría hablar más de este individuo, St. Patrick. Pero este hombre fue tomado por the Irish people, por estas personas, y fue esclavizado por 12 años. He became a slave for 12 years. And after being freed, después de ser liberado, llegó a su casa. He got back home. And his dad was a deacon, su padre era un diácono, y su abuelito era un pastor, and his grandfather was a pastor. Y St. Patrick habló con su padre y le dijo, creo que el Señor me está llamando a regresar de donde acabo de escapar. I think my God is calling me back to where I just escaped from. And he ended up going back, and the story is long, la historia es larga, pero regresa y encuentra mucha persecución. He finds much persecution, but he preaches the gospel, and he's actually the one that took the gospel to the Irish people. Él fue el que llevó el evangelio al pueblo ese de los Irish. Pero este hombre perseveró por mucha persecución. He persevered through much persecution. And you and I, usted y yo, a lo mejor vamos a pasar
en distintas maneras de persecución. All of us as well will pass different types of persecution. Maybe they are from family, a lo mejor aún de familia, que nos dicen, ¿por qué eres cristiano? Why are you a Christian? Or you still do that Christian thing? ¿Todavía haces esa cosa cristiana? He conocido yo personas que nacieron en la iglesia católica, who were born in the Catholic Church, and then they become Christians and their families shun them. Y sus familias los hacen a un lado. Y no solamente son los católicos, sino hay algo, por alguna razón, como dice Jesús ahí en Mateo 10:22, as Jesus says in Matthew 10:22, there is some reason, por alguna razón, el mundo no quiere a los cristianos. Aún hablaba con mi esposa, I hate talking about politics, but I promise I'll just do a little parenthesis. Solamente voy a hacer un paréntesis. Que hay una diferencia entre ser conservador y cristiano. A veces somos similar. We are sometimes similar, to be conservative and a Christian. We are sometimes similar, but we're distinct. Somos distintos. Los cristianos somos cristianos. Somos seguidores de Jesús. Y hay cosas que a veces suceden en el mundo conservador. I have a story and a person in my mind, but I'm not going to say it. No lo voy a decir. Una amistad mía, a friend of mine who is a conservative but not a Christian, que es conservador pero no cristiano. And I just want to say, quiero decir algo, que si somos cristianos, no solamente en cultura, not simply in culture, but if we are believers, Bible-believing people, somos personas no solamente culturalmente cristianas, pero personas que siguen este libro, va a haber persecución. There will be persecution. And we must persevere. Y debemos de perseverar. Yo quiero hablar rápidamente de 4 maneras en cómo perseverar hasta el final. 4 ways to persevere until the end. Number 1, John 14:15, San Juan 14:15, uno de mis textos favoritos. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. If you love me, obey my commandments. I love this verse. Amo este texto porque Jesús está amarrando. Jesus is tying together love and obedience. El amor y la obediencia. Jesús está diciendo, no me digan que me aman si no me están obedeciendo. Don't tell me you love me if you are not obeying my commands. Es lo que dice Jesús. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Oí una historia de un muchacho que se llamaba Daniel. No se llamaba David. I heard a story of a young man and his name was Daniel. And he would always tell his parents, siempre le decía a sus padres por simplemente hacerlo siempre, just by custom, por costumbre, siempre al despertarse le decía a su papá y a su mamá, te amo, I love you. Antes de salir de la casa para la escuela, before going to school, he would tell his parents, I love you, te amo. Antes de dormirse, before going to sleep, he would tell his parents, I love you, te amo. Y pues para parecer, as it seemed, este niño, este muchacho, amaba a sus padres, al menos lo decía. Pero sus padres también le decían a Daniel, cuando salgas, necesitamos que regreses a esta hora. When you go out, I need you to come back home by this time. El muchacho siempre llegaba tarde. He'd always get home late. Los padres siempre le decían al muchacho, no te juntes con esas amistades, don't get together with those people. Y el muchacho se juntaba con esas amistades. He would get with those people. Los padres le decían, ayúdanos con esto, ayúdanos con aquello, help us with this, help us with that. Y el niño se le olvidaba y no ayudaba a los padres. Les decía que les amaba. He would tell them that he loved them, pero su acción decía algo diferente.
said something different. Y a veces usted y yo, sometimes you and I, cantamos, Señor, te amo. We sing, God, I love you. O leemos la palabra y decimos, te amo a través de la palabra. Pero no la aplicamos y no la obedecemos. Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. If you love me, obey my commandments. La primera manera, hermano, hermana, y la más importante manera, the most important way and thing that we can do, que usted y yo podemos hacer, and I like to say it often, is we need to read this and apply this. Tenemos que leer esto y aplicar esto. Si queremos perseverar, tenemos que conocer la palabra de Dios. Amen. We need to know the Word of God. And there are some people that were obedient to God. Había muchas personas que fueron obedientes. Iban conmigo a Filipenses 2:8. Es importante obedecer a Dios aun cuando nos vaya a causar a lo mejor la muerte. Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Are we willing to obey God even if it means suffering? ¿Estamos nosotros dispuestos a obedecer a Dios aun si nos causa a nosotros sufrimiento? La palabra de Dios, tenemos muchos ejemplos, aquí solamente hay uno en Jesús, que Él se humilló y fue obediente hasta el punto de la muerte. Are we willing to do that? ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer eso? También número 2, estamos dispuestos a obedecer aún cuando a lo mejor no entendemos el mandamiento. Maybe when we don't understand the commandment. There's this amazing story in Acts chapter 10 verse 15. En Hechos 10:15 vemos a Pedro. We see Peter who has a vision, quien tiene una visión de diferentes comidas, of different foods, pero como judíos no comían ciertas comidas. As Jewish people, they wouldn't eat certain foods. And Jesus shows Peter, Jesús le enseña a Pedro estas comidas que para un judío no eran limpias. Y Pedro no las quiere comer. Peter doesn't want to eat them. Y aquí en Hechos 10:15 dice, pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Sometimes, as I was thinking about this verse, clearly what we see here, lo que vemos aquí es que Pedro había crecido de una manera. Peter had grown up a certain way in which certain foods were considered unclean, en que ciertas comidas eran consideradas no limpias, y aquí Dios le está diciendo, ya no son no limpias. They are no longer unclean, at least in this scenario, al menos en este escenario. Y me puse a pensar yo, because there are some things that I read in here. Hay algunas cosas que yo leo aquí que a mí se me hacen o imposibles o ilógicas. There are some of the things that I read in here that seem impossible or illogical. Pero la palabra de Dios nos dice que si amamos a Jesús, obedezcamos sus mandamientos. Are we willing, are you willing, am I willing to obey even when we do not understand the command? That's what I titled this. Estamos dispuestos a obedecer aun cuando no entendemos el mandato. Si queremos perseverar hasta el final, if we want to persevere until the end, the only way to do it, in my opinion, the most important physical thing that we can do, lo más importante que nosotros podemos hacer físicamente es abrir esto y aplicarlo. Is to read this and apply it. A second way, una segunda manera, is by stripping off all the extra weight. Es despojándose de todo peso extra o externo. En Hebreos 12:1, Hebrews 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso
que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dice el texto, que corramos con perseverancia. Let us run with endurance the race that God has set before us. Usted y yo, todos estamos en una carrera. La suya es diferente a la mía es diferente a la suya, pero todos estamos en una carrera. We're all in it, and we're all encouraged to run. Pero nos dice algo, dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Let us strip off every weight that slows us down. En the Greek, en el hebreo, aquí hablaba de multitud or bulk. A veces cuando viajamos, mi esposa y yo nos hemos hecho medios buenos en esto. But sometimes when you travel, you tend to overpack. Te pones demasiadas cosas cuando vas a viajar. Well, this is the idea that it's giving off here. It says, let us strip off every weight. Toda cosa que nos haga tropezar. Toda cosa que nos haga más despacio. Si van conmigo a 1 de Pedro 5:7, if you go with me to 1 Peter chapter 5 verse 7. The first weight that I want to talk about, el primer peso del cual quiero hablar es la ansiedad. Es anxiety. Hay muchas personas que viven nunca haciendo decisiones porque dicen, ¿qué si hago esto y sucede esto? What if I do this and this happens? And if I do this y si hago esto y esto pasa. Y no ha pasado la situación, pero ya está la mente corriendo y pensando en qué puede pasar. La palabra de Dios dice, pongan todas, digan conmigo todas, hermanos, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. What things? ¿Qué cosas tenemos en nuestra mente? What are those things in our mind, in our shoulders, que no hemos dejado a Dios? Y estamos queriendo vivir una vida cristiana. We want to live a Christian life, pero no hemos dejado estas cosas. No se las hemos dejado a Dios y queremos caminar la vida cristiana. We want to live the Christian life, pero siempre nos ponemos a orar. We bow down to pray. Y ahí está ese pensamiento. That thought is still there and it's not letting us move forward. No nos está dejando mover hacia adelante. A lo mejor es algún pecado del cual no nos hemos arrepentido. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Si ustedes ya han dado su vida al Señor Jesucristo, if you have given your life to Jesus Christ, brother, sister, hermano, hermana, no dejen que esa voz les siga tropezando. Han sido perdonados. No es una excusa para pecar. It's not an excuse to continue to sin, but it's let it go. Déjalo ir. Cualquier cosa, a lo mejor algo que hayamos hecho, se queda en el pasado. Another weight, otro peso. Si van conmigo a Filipenses 4:31 y 32, aquí se pueden poner el casco si quieren. You can wear the helmet if you'd like. Uno de los mencioné hace rato que parecen a veces imposibles. One of the things that sometimes seems impossible. Ephesians 4:31 and 32. Bitterness and unforgiveness. La amargura y el perdón. A lo mejor no hemos perdonado a alguien. Maybe we have not forgiven someone. Y queremos vivir la vida cristiana. Pero ahí está esa persona quien no hemos perdonado y todavía tenemos amargura. Efesios 4:31 empieza diciendo, líbrense. Get rid of. A lo mejor lo tienen dentro de usted. Tírenlo. Ya no lo estén cargando, dice. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta.
No somos perfectos, pero si sabemos que hay algo malo en nosotros, we're not perfect, but if we know that there is some behavior in us that is bad, hay que removerlo. We need to get rid of it. Verse 32. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Tal como Dios los ha perdonado. Aquí viene el casco, hermanos. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. A veces tenemos ahí el enojo y no hemos perdonado porque me la hizo así. I have not forgiven that person because look at what they did to me. Pero la palabra de Dios dice que perdonemos como Dios nos ha perdonado a nosotros. To forgive. It seems impossible, parece imposible, especialmente cuando la persona no se arrepiente, doesn't repent, y nos sigue peleando and continues to fight us and tell us things y decirnos de cosas. Pero el cristiano, Jesús dice, al contrario, sean amables, de buen corazón y perdónense. This is a difficult task. Pero si queremos correr con perseverancia, tenemos que quitarnos todo ese peso que tenemos dentro. Maybe our hearts are just filled with bitter and things from our past. Nuestros corazones están llenos del pasado y cosas que no hemos dejado ir. Dice la palabra de Dios, regresando a Hebreos 12:1, quitémonos todo peso que nos impida correr. Pero después dice, especially, este es lo más importante que debemos de quitarnos. Dice, el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. The sin that so easily trips us up, ensnares us. New King James says. Is there a sin? ¿Algún pecado dentro de nuestro corazón que siempre usted sabe que le va a hacer tropezar, que yo sé que me va a hacer tropezar? La palabra de Dios dice, quítalo, remove it, completely. Dice el salmista en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Create in me a clean heart, oh God. A lo mejor necesitamos pedir que el Señor nos limpie el corazón y renueva un espíritu fiel dentro de mí. And renew a loyal or faithful spirit within me. So this is the second way, es la segunda manera, hermanos. Si queremos perseverar en una vida cristiana, if you want to persevere in the Christian life, get rid of all the extra baggage. Quitémonos todo ese peso extra. Número 3, number 3. 1 Peter chapter 1 verse 13, 1 Pedro 1:13, is by placing your full hope in God's grace. Es depositando o poniendo toda su esperanza en la gracia de Dios. 1 Pedro 1:13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. I want to focus on that second phrase. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. Put all of your hope in the gracious salvation. Dice toda. No 99%, not 99%, not 99.999%, no 99.999%. La palabra de Dios dice que pongamos 100%, 100%. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. Efesios 2, versículo número 8 y 9, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. This is one of the texts that Martin Luther used. Fue uno de los textos primarios que usó Martín Lutero cuando peleó en contra de la Iglesia Católica, que no éramos salvos a través de Dios y nuestra iglesia, that we were not saved
by our God and our church, but we were saved simply by our God. Pero que éramos salvos simplemente por Dios. Usó estos dos textos. Efesios 2, 8 y 9 dice, Dios los salvó por su gracia, la gracia de Él, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. ¿Es un qué? Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. We're saved simply by His grace. Somos salvos simplemente por su gracia. Un comentarista dice, one commentator says, your salvation is quite literally. Su salvación es literalmente no dependiente en su fuerza, not dependent on your strength, but on your hope in Jesus' finished work. No en su fuerza, pero en su esperanza en el trabajo terminado de Jesús. Somos salvos simplemente por la gracia de Dios. Y si queremos perseverar, sigamos haciendo cosas buenas, continue to do good things, but realize that you are saved not because of those good things. Pero sepan que no son salvos por esas cosas buenas, sino simplemente porque Él es bueno. San Juan 16:33 dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. ¿Quién venció el mundo? Jesús. He says, here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. Según de Timoteo 2:13, 2 Timothy 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel. De nuevo, no es excusa para pecar. This is not an excuse to sin. Pero dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Pues Él no puede negar quién es. For He cannot deny who He is. So, brothers and sisters, hermanos, si quieren perseverar, pongan toda su esperanza en Dios. Place all of your faith in God. And number 4, y número 4, I think this one was more me than all of the other 3. Este cuarto punto, me identifico yo mucho con él. In Job chapter 17, verse 9, en Job 17:9, vemos un texto muy interesante. Dice, los justos siguen avanzando. The righteous keep moving forward. So I titled this fourth point, le puse de título este 4 punto. The fourth way to persevere, la cuarta manera para perseverar, es simplemente seguir adelante. Just keep on. Va a haber tiempos donde nos queremos rendir. There are going to be times when you want to give up. There are going to be times of tragedy. Va a haber tiempos de tragedia que va a venir a nuestra vida y nos va a querer tumbar. And it's going to want to knock us down. And it's going to want to make you deny your faith. Y va a hacer que usted quiera negar la fe. Simplemente siga adelante. Amen. Just keep going. Just keep on. Job says, Job dice, los justos siguen avanzando. Aquí está contestando Job cómo él se siente de sí mismo, how he feels about himself. I'm going to read verses 6, 7, and 8. Voy a leer los versículos 6, 7 y 8. Ahí en Job 17, versículo 6, dice la palabra de Dios, Dios me ha puesto en ridículo ante la gente. Me escupen en la cara. Mis ojos están hinchados de tanto llorar, dice Job. Y soy solamente una sombra de lo que fui. This is what he feels about himself. Se siente él de esta manera. Los íntegros se horrorizan cuando me ven. Y los inocentes se levantan contra los que no tienen a Dios. Y después Job
se contesta a sí mismo. Dice, pero todo esto puede ser verdad. All of this can be true. People can be spitting on my face. La gente me puede estar escupiendo en la cara. Versículo 6. Puedo estar bien llorón. Versículo 7. I can be crying my eyes out. Verse 7. I can maybe not be as well off as I was. A lo mejor no estoy tan bueno como estaba antes. Ahí versículo 7. Dice, pero, versículo 9. Pero voy a seguir avanzando. But I'm going to keep going. I'm going to keep going. And I want to encourage us today. Los quiero animar el día de hoy. I've spoken in the past, he hablado en el pasado about my cousin, de mi primo, Arturo. De hecho, le pusimos ese nombre a mi hijo. My cousin Arturo, he passed away pretty tragically. And it was difficult. Fue muy difícil. Como lo sé que lo es cuando perdemos un familiar, una amistad, as I know that it is when we lose a family member or friend that is very close to us. And that's one type of tragedy. Es un tipo de tragedia, hay muchas más. Cuando pase, como dice Jesús, en este mundo tendréis aflicción. Recordemos que Él ya venció. Remember that He has already defeated. And just keep on. Y simplemente sigan adelante, no se rindan. Con esto termino. Acts 14. Hechos 14. Voy a leer de los versículos del 19 al 22. Acts chapter 14, verses 19 through 22. Here we see Paul. Aquí vemos a Pablo, un hombre que pasó mucha persecución por su fe. A man that passed much persecution for his faith. Versículo 19, perdón. Dice, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner una multitud a su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. They stoned him and took him out of the city thinking he was dead. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Vean lo que dice. Al día siguiente, después de ser apedreado y dejado por muerto. The day right after he was stoned and left for dead. Al día siguiente, salió junto con Bernabé a Derbe. Versículo 21, después de predicar las buenas noticias al que lo habían apedreado. And after preaching the good news in Derbe, y de hacer muchos discípulos, muchos fueron salvos. There were many saved. Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Versículo 22, verse 22. Donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe. Here we see a man, aquí vemos a un hombre que fue apedreado, he was stoned, he was left for dead, fue dejado por muerto, y después dice que el siguiente día, the next day, predicó, he preached, y the disciples, hizo discípulos, a lo mejor los discipuló, fortaleció a creyentes, he strengthened believers, and he encouraged believers to continue in the faith. Y animó a otros que continúen en la fe. Hermano, hermana, nos voy a invitar a estar de pie. I'm going to invite us to stand. Nos voy a animar a nosotros mismos a perseverar. I encourage you to persevere, but I also encourage you, también le animo a usted, que animen a otras personas. Si ven algún hermano, if you see a brother, a sister, una hermana que ven que a lo mejor está flaqueando, a lo mejor un hermano que venía a la iglesia y no le hemos visto por algún tiempo, maybe a brother or sister that's come to the church and we haven't seen them, démosle una llamada, un saludo, give them a call, a hello. Y cada uno de nosotros perseveremos hasta el final. And persevere to the end, porque la palabra de Dios dice, God's word says, James 1:12 en Santiago 1:12, el texto con el que empezamos,
que hay una corona para todo el que persevera. Y yo quiero que 100% de la Trinidad la llegue a estar en la presencia de Dios. I want 100%, not 99, no 99%. Yo quiero que 100% de la Trinidad llegue a estar en la presencia de Dios con esa corona. Pasemos de este altar. Let us come up to this altar and let us pray. In Jesus' name, amen.